Todas las tardes suelo leer la mayor cantidad de comentarios que me es posible en mi canal, y como es costumbre, suelo leer los debates que se generan entre las distintas facciones políticas e incluso suelo responder a veces a dichos comentarios. De tiempo para acá, he visto que quienes apoyan al actual régimen priista me catalogan a mí y otras personas como chairo, y es algo que suelo ver y que repiten mucho los priistas. Ya a casi todo el mundo le dicen chairo, y no es algo que solo se escuche en el esquema de comentarios de YouTube, sino también en diversos canales o noticieros afiliados al priismo, e incluso en la prensa impresa. Por ejemplo, en Radio Fórmula, en el programa de Cayo de Hacha, él dice la palabra chairo literal cada 5 minutos. Le voy a pedir a todos los chairos, por favor. ¿Pensado que eres un chairo? O sea, el artículo 33 yo no lo escribí, señores chairos. No es por hacerlos enojar, chairos. Chairos, Es difícil. chairos, chairos, chairos. Chairos. Y no es de sorprendernos, sabemos que es parte de la guerra sucia y de la campaña de desprestigio de la facción rival. Por eso no debemos quedarnos callados ni sentirnos avergonzados. Debemos entender qué viene detrás de esa palabra y actuar tal como actuaría una persona civilizada. Para un priista que no le gusta leer y solo ve la televisión, un chairo significa esto. ¡Ey, amigo oficinista! ¿Alguna vez has llamado o te han llamado chairo? Seguramente has escuchado a Martínez, el de cuentas, decirle cientos de veces chairo a Juanito de Sistemas, pero es probable que no sepas lo que esa palabra significa. Por eso te ahorramos la pesada chamba de buscar la definición de chairo. En el país de Laura Bozzo, ¿Qué pasa, el desgraciado? es un delicioso platillo típico. O bien, chairo también significa instrumento cilíndrico para afilar cuchillos. El lenguaje del pueblo y la barriada hace referencia a aquellos pubertos que constantemente le jalan el cuello al ganso. Pero es finalmente en el contexto político-social donde chairo se le denomina a los pseudoizquierdistas de corazón y hueso colorado. Y para comprender mejor esta definición, tenemos un claro ejemplo. Ellos son los AMLovers, personas que dicen tener una ideología 100% izquierdista y que apoyan por sobre todas las cosas a su político profeta Andrés Manuel López Obrador, aunque este en muchas ocasiones sea absurdo y contradictorio. Además, apoyan todo lo que diga Chairistegui porque es la voz del pueblo. Sí, del pueblo bueno. El chairo se opone rotundamente a las ideas que no vayan con las suyas. Reclama, se manifiesta, critica a pesar de que sus opiniones estén fumadas y sean incongruentes. Ellos sienten que la ideología de izquierda es la verdad absoluta y la solución para todo lo que ocurre en el país. Así que, amigo oficinista, ¿ya identificaste al chairo o chaira que se sienta enfrente o al lado tuyo? O peor aún, ¿te acabas de enterar que eres un auténtico chairo? Ups, perdón si te ofendiste. Hasta la próxima, chairiza. Este video fue hecho por un canal afiliado al PRI llamado La Otra Opinión, cuya función principal es atacar a López Obrador. Alfred López, filósofo social español y bloguero, quien ha elaborado numerosos análisis y aportaciones sobre el tema del comportamiento humano, explicó que los mentirosos y manipuladores suelen atacar a las personas y no a sus argumentos cuando se ven comprometidos o están perdiendo un debate. Afirma que la descalificación personal atribuida a su físico, orientación sexual, cultura, nacionalidad o creencias políticas, religiosas y sociales, en un contexto de generalización y racismo, es usada como medio para evadir una verdad a la que no se quiere llegar, o no quieren que se sepa. Estas personas por lo regular usan este tipo de violencia verbal porque inconscientemente justifican el punto negativo de dicho debate con la desacreditación personal del contrincante. Dicho punto fue recalcado por el psicólogo Ricardo García en su libro El uso de la razón,
afirmó que las falacias de ataque de carácter personal son empleadas con el fin de desviar la atención del asunto que se discute hacia el adversario y sus circunstancias. Aplicándola en la política mexicana, en pocas palabras, intentan tachar y ridiculizar como chairo a todo aquel que protesta contra el gobierno y todo que se inclina por Morena. Y no lo digo yo, ellos lo dicen abiertamente, pero no solo lo hacen como estrategia política o como forma de evasión, sino también en son de burla. En lo personal, me parece lamentable que como sociedad tengamos que recurrir a descalificaciones denigrantes y racistas para con nuestro propio pueblo, para participar en la opinión pública y apoyar nuestra ideología política. Es una muestra de que no sabemos hacer democracia. En fin, si ustedes los priistas quieren hablar de chairos, ok, hablemos de chairos, inclúyanme a mí si gustan. Y para esto permítanme usar un poco de sarcasmo, tal y como ustedes lo usan. Les contaré a continuación 3 historias, sí, 3 historias de chairos. Hubo una vez, entre comillas, unos chairos que, cansados de toda la impunidad, delincuencia, corrupción, desigualdad, entre otras cosas que se vivían en México, decidieron salir a protestar el 2 de octubre de 1968. Estos chairos eran principalmente estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, y eran miles de ellos. Su plan era manifestarse pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mas sin embargo, el excelente gobierno priista decidió tomar cartas en el asunto ante la inminente plaga de chairos que había, y decidió enviar al ejército para hacer una de las más grandes matanzas en la historia de México, donde murieron miles de chairos. Afortunadamente, el gobierno logró detenerlos antes de que los chairos cometieran el maléfico delito de manifestarse por sus derechos. Historia número 2. Hubo otra ocasión en que había 43 estudiantes chairos que también se empezaron a manifestar, pero afortunadamente el alcalde de Iguala, orgullosamente priista, logró mandar al ejército para que los mataran e incineraran sus cuerpos antes de que perturbaran a los que no son chairos con sus protestas. Hay más chairos, como bien lo dicen Carmen Chairistegui, quien fue despedida de MBS Noticias por hablar la verdad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que no se vendió como se venden la gran parte de los medios populares en México. ¡Qué chaira de veras! ¿Cómo se atreve a hablar en contra del gobierno? Eso sí es chairísimo. Qué bueno que la corrieron. Y lo peor de todo, en México ya el 76% de las personas son chairos. ¿Por qué? Porque según una encuesta realizada por la consulta Mitofsky, el 76% de las personas en México desaprueban el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo catalogan como un mal presidente. De veras que vivimos entre puros chairos. Ya hablando en serio, no me parece divertido al que se empiece a criticar a las personas que se manifiestan. Si tú no estás haciendo nada por tu país, no critiques ni seas un obstáculo para los que aman a su país y hacen algo. ¿Qué deben hacer los militantes de Morena y cualquier persona cuando sean atacados con esta clase de falacias? Creo que en ese sentido debemos fomentar el madurar y mejorar en la manera de cómo nos relacionamos con los demás. Debemos ponernos los valores fundamentales del respeto a las creencias políticas, sea cual sean, y sobre todo el respeto a las personas. No rebajarnos al nivel de los políticos y hacer de su contienda nuestra contienda. ¿A qué me refiero con esto? Ellos en televisión van a discutir, desacreditar, ofender y hacer guerra sucia a más no poder contra sus rivales políticos. Es lógico, están en campaña y quieren ganar. No debemos trasladar esa pelea a nuestra casa con nuestros vecinos. Si nuestros vecinos son priistas o panistas, déjenlos y no les digan nada. Para pedir respeto, primero hay que respetar.
Es verdaderamente lamentable cómo los militantes del PRD llegaron a 2 mítines de Morena a agredir y violentar a las personas que estaban en Coyoacán. Lamentablemente, esos malditos del PRD mataron a una militante de Morena en esa agresión. Esa no es democracia, esa no es libertad, eso es odio e intolerancia. El mismo odio que invadió al Partido Nacional Socialista en Alemania en contra de los comunistas y los judíos y que los orilló a hacer tanto genocidio, ese mismo odio se resiente con personas aquí en México en contra de militantes de otros partidos. AMLO siempre lo dice, que Morena es y siempre deberá ser un movimiento pacífico. Por lo tanto, como militantes de Morena, se debe aprender a respetar a los demás partidos y sobre todo a las personas de los demás partidos. 2. Lo segundo que debemos aprender es filtrar los comentarios. Como por ejemplo en nuestro correo electrónico, se filtran los mensajes llamados spam de los correos importantes. Asimismo, igual debe ser nuestra persona. Si alguien nos empieza a descalificar, llamándonos chairos, por nuestra ideología política, se los digo con franqueza, no es alguien al que le deban poner atención y perder su valioso tiempo. Si van a hablar de política, háganlo bien, inteligentemente. Si van a catalogar a alguien con algún adjetivo, junto con ello expliquen las pruebas y el por qué lo llaman así. No permitamos que nuestra democracia se vuelva un episodio de Laura en América. Tercero, siéntanse libres para expresarse y otorguen esa libertad a los demás. Lamentablemente, si en México hay muy poca participación de la ciudadanía en cuestiones políticas, es porque la gente tiene miedo a participar. Si Morena quiere ganarse al pueblo, deberá escuchar y hacer participar a la mayor cantidad de personas en su movimiento, sean de su partido o no. Eso conlleva a compartir ideas y talentos y fomentar una buena y sana relación de respeto y libertad, que a final de cuentas es lo que demostrará que existirá un verdadero cambio. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo, dale like y comenta. Te invito a que eches un vistazo en mi canal. En mi canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las grandes mentiras de muchas organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. Te espero en mi canal. Te invito también a echar un vistazo a mi recientemente hecha página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, y a que me sigas en Facebook. Hasta luego.